a todos, mi nombre es Luis Alejandro Hernández Rentería, soy diseñador de juegos y me especializo en el diseño de estrategias de gamificación, juegos serios y juegos de entretenimiento. Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes para compartir cómo es que la gamificación se relaciona con los videojuegos y cómo podrían empezar a gamificar sus procesos pedagógicos, ya sea en aula o de manera virtual. Y bueno, no se puede hablar de gamificación sin videojuegos y les recomiendo un gran video de Julio César Mateus que también está compartido aquí en el espacio de Intermedios, en el cual da un panorama general de toda la industria de videojuegos y cómo se compara con otras industrias como el cine y la música, además cómo es que se diseñaban los juegos de acuerdo a ciertas teorías del aprendizaje. Muy interesante, se los recomiendo. Y pues retomando un poco este preámbulo, una de las preguntas que más me gusta hacerme es ¿por qué los videojuegos han superado estas industrias? ¿Por qué son tan enganchantes? Bueno, primeramente porque en un videojuego un usuario es un participante activo de todo el desarrollo de la trama o de la historia y hay un elemento muy particular, un concepto que se llama el ciclo de retroalimentación o feedback loop. Este ciclo de retroalimentación consiste en que una acción genera una reacción y a su vez una retroalimentación. Es lo que un usuario está haciendo constantemente con un dispositivo de entrada y se representa en estímulos visuales, auditivos y sensoriales. Este tipo de experiencias no las genera una película porque son totalmente pasivas o un libro. Sin embargo, en un videojuego el usuario puede estar por horas, días, meses, incluso años enganchados a un solo videojuego. Entonces, ¿cómo es que los videojuegos son más importantes que estas industrias en 50 años de vida? Bueno, pues que generan experiencias memorables. ¿Por qué? Porque tú estuviste participando en las acciones dentro de este videojuego y la razón de que este tipo de feedback loops sucedan de una manera deseada es por el game design. Y bueno, partiendo la definición de gamificación, quiero mencionar la definición que más me gusta de gamificación, que involucra al game design, y es la de Sebastian Deterding, que dice que la gamificación es el uso de elementos de juego o de game design en contextos no lúdicos. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que menciona Sebastian Deterding de game design? Bueno, los primeros y más básicos son los elementos que componen a un juego. Para que un juego pueda llamarse juego, necesita de una meta, de un obstáculo y de ciertas decisiones que el usuario toma para obtener ese obstáculo, bueno, vencer ese obstáculo para llegar a esa meta. Y un contexto o un framework en el cual se desarrolla el juego. Este tipo de mecánicas, afortunadamente, también las tenemos en nuestro proceso pedagógico. O sea, tenemos un objetivo de aprendizaje, tenemos una oposición o un obstáculo que puede ser el deadline o la fecha límite de entrega, la complejidad del tema o incluso las mismas limitaciones del usuario o en este caso del estudiante para lograr este objetivo. Entonces, tenemos esta ventaja, pero ¿cómo es que no logramos obtener esta misma experiencia que en un videojuego si tenemos los mismos elementos? Bueno, en este caso entra el tema de cómo gamificar, ¿no? O sea, pero antes de gamificar, la pregunta clave es, ¿debo gamificar mi clase? En este caso, si ustedes acaban de reflexionar de que en su clase necesitan una mejora de experiencia de usuario o que el usuario no está completamente enganchado en sus procesos pedagógicos, en este caso se podría optar por establecer un poco de estos elementos para cambiar el comportamiento hacia algo deseado. Por ejemplo, hacer que entreguen sus tareas en 2 horas antes o 2 días antes de la fecha límite de entrega y que no sea el último minuto, y que esto se represente en una retroalimentación con esta acción que ustedes desean que se realice más a menudo. Para gamificar sirve mucho pensar en que se agrega una capa encima de las mecánicas que ya existen para generar una mejor experiencia de usuario y un mejor enganche. Un ejemplo que me gusta mucho mencionar es el del fútbol. Nosotros conocemos las reglas del fútbol, sabemos que 2 equipos compiten entre sí para introducir un balón dentro de una portería y eso genera un punto, y después de cierto tiempo dentro de una cancha el equipo que meta más
goles o genere más puntos, gana el partido. Asimismo, este tipo de juegos es muy enganchante por las mismas mecánicas, es divertido patear un balón, estar detrás de él correteándolo, hacer pases, hacer diferentes dinámicas con este tipo de juegos. Pero hay otra capa encima del fútbol que lo vuelve un deporte muy expandido por el mundo y que lo vuelve tan enganchante que incluso tiene audiencia y lo vuelve un deporte. Esta capa es la capa, se puede decir, de gamificación del fútbol. Cuando a estos partidos encima le agregas puntos. Por ejemplo, si tú ganas un partido te dan 3 puntos, si lo empatas te dan 1 punto y si lo pierdes no te dan ningún punto. Esto genera una especie de competición que se representa en un leaderboard y al final, si después de un periodo de tiempo generas la mayor cantidad de puntos de todos los equipos, te ganas una insignia, una medalla, un trofeo, lo que sea. Esos son los elementos más comunes de gamificación representados en el fútbol y que pueden ayudar un poco a comprender cómo es que se gamifica algo que ya está establecido. Entonces es difícil cambiar un proceso pedagógico porque ya vienen definidos en alguna planificación didáctica, pero en este caso ustedes podrían, si tienen la libertad, pues podrían incluso cambiar el proceso pedagógico, pero si no pueden, encima pueden agregar este tipo de mecánicas que les pueden servir a mejorar la experiencia de usuario, incluso como elemento de progresión. O sea, por ejemplo, cuántos puntos llevas, cuántas medallas has obtenido, cuáles son los logros y por qué has obtenido esta medalla o por qué has obtenido esta insignia. Para este proceso de gamificación es muy importante dar la vuelta y mirar hacia el diseño de juegos o esta disciplina que muchos ya denominan ciencia, en la cual hay un framework muy utilizado que se llama el framework de mecánicas dinámicas y estéticas de Hunicke y LeBlanc, en el cual habla de cómo se compone un juego con 3 aspectos muy fundamentales. Las mecánicas, que es lo que acabo de explicar del fútbol, o sea, las reglas que conocemos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se juega dentro de un campo de juego. Las dinámicas, qué pasa dentro del campo de juego, o sea, cómo es que se interactúan entre sí los jugadores, que se cansan, que llueve, que tienen problemas mentales de depresión cuando van a tirar un penal o cuando es el último minuto y van perdiendo, etc. O sea, todo lo que pasa que no se puede controlar con las reglas. Y lo más importante, las estéticas, que es la tercera fase de este framework, que es cómo se siente el jugador al estar interactuando con las mecánicas. Por ejemplo, cuando un jugador mete un gol, la sensación es de fiero, es de emoción, de gritar, de correr por toda la cancha. ¿Por qué? Porque es muy valioso ese punto. Es solamente un punto, se representa con un valor, pero la emoción que genera y todo el esfuerzo que implica es muy reconfortante. Y eso genera una experiencia memorable. Y hay un feedback de los mismos jugadores y de los mismos participantes de la audiencia. En este caso, me gustaría mencionar a Mariana Mayo, en la cual también es un video aquí en Entre Medios, y me gustaría introducir la gamificación, como ella le llama, una didáctica en vivo. O sea, la gamificación consiste en estar constantemente iterando y experimentando para generar el feedback que los estudiantes están buscando para ver qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo dentro de su proceso de aprendizaje. Para esto, en Game Design se utiliza mucho el término de playtesting, es decir, ustedes como Game Designers, ya no como docentes, ustedes se van a encargar de diseñar estas reglas para que mejore la experiencia y se sienta más lúdica, por eso viene el término de ludificar, y lograr que hagan un playtesting. O sea, los Game Designers hacemos playtestings, diseñamos y vamos con nuestra audiencia meta, probamos qué respuestas tenemos cuando ellos interactúan con lo que nosotros diseñamos y vemos si funciona o no funciona y empezamos a ver qué jugadores sí pueden lograr sentirse más enganchados y qué no, y cómo poder hacer una mecánica más general. A veces no podemos hacer una mecánica que satisfaga las necesidades de todas las personas, de todos los usuarios, pero sí con la mayoría. Para eso también es recomendable checar algunas tipologías como la tipología del Richard Battle, en la cual menciona que son 4 tipos de jugadores, que bueno, en general son los killers, los explorers, achievers y socializers, que en general necesitan ciertas mecánicas para poder ser enganchados en un juego o una combinación de estas. Y pues como recomendación para comenzar a ver cómo diseñar estas estrategias encima de su proceso pedagógico,
Les recomiendo que si tienen sobrinos, hijos, nietos, puedan y que les gusten los videojuegos, obsérvenlos, observen cómo juegan, qué es lo que les gusta, cómo aprendieron a jugar y qué tipos de elementos ellos ven en los videojuegos que puedan utilizar en su clase. Y además también descárguense juegos del móvil para empezar a jugar y analizar los juegos con este framework de mecánicas dinámicas estéticas. Y bueno, a jugar. Muchas gracias.